Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar esta pasta frola, una receta argentina. Esta tarta está hecha con dulce de membrillo y es una hermana de la tarta italiana crostata. Y hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra membrillo. Membrillo en checo se dice gdoule. Y para poder preparar la tarta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 400 gramos de harina común, después 200 gramos de azúcar, 200 gramos de mantequilla de temperatura ambiente. Aquí tengo una cucharadita y media de polvo de hornear o levadura química, una cucharadita pequeña de ralladura de limón. Después necesitaremos esencia de vainilla. Si queréis saber cómo podéis preparar vuestra propia casera esencia de vainilla, os voy a dejar un link debajo de este vídeo donde podéis aprenderlo. También necesitaremos 400 gramos de membrillo. Lo mismo, si queréis saber cómo preparar vuestro propio membrillo, os voy a dejar otro link debajo de este vídeo. También necesitaremos un poquito de sal, 3 yemas de huevo y un huevo entero, y un poquito de coñac o otro alcohol que si queréis a la hora de ablandar el membrillo podéis añadirlo, pero si no queréis añadir el alcohol podéis usar simplemente agua. Y empezaremos nuestra receta poniéndonos la mantequilla en la batidora y la vamos a cremar. Y le vamos a añadir el azúcar. Una vez tengamos esta especie de crema, que se nos mezcle bien la mantequilla con el azúcar, podemos ir añadiendo los huevos. Lo vamos a añadir poquito a poco para que se vayan incorporando. Si te gusta lo que ves y no estás suscrito, te invito a que te suscribas porque vas a aprender a usar nuevos ingredientes y también vas a aprender a preparar platos ricos mundiales. Subo recetas cada semana. Y ahora es el momento también de añadir la ralladura de limón. Y podemos añadir también la esencia de vainilla. Una vez así, vamos a añadir sal. Vamos a añadir los ingredientes secos. A mí me gusta tamizar la harina, así que la voy a ir añadiendo así poquito y poco. La voy a tamizar. Y la voy a tamizar junto con la levadura química, polvo de hornear. Y ahora que tenemos la primera parte tamizada, ya podemos ir mezclando. La harina no hay que mezclarla, digamos, no hay que darle muchas vueltas. Solo un poquito para que se incorpore. Y seguimos con la harina, tamizando. Y terminamos de incorporar toda la harina. La harina no hay que batirla mucho, solamente para incorporarla. Perfecto.
La masa lista la cubrimos con un plástico y la ponemos en la nevera a enfriar mínimo 1 hora, pero cuanto más tiempo será mejor. Y mientras estemos enfriando la masa, nos podemos ir ablandando el membrillo. Para ello nos ponemos una olla. Podéis ponerlo a baño de María o con una temperatura muy bajita. Ponemos dentro un poquito de agua. Si queréis el alcohol, lo ponéis y vamos poniendo el membrillo dentro. Este membrillo está hecho por mí, es casero y no lleva azúcar blanco, sino lleva panela. Os voy a dejar la receta, como os he comentado, debajo de este video en un link. Y así lentamente vamos a ir ablandando el membrillo. Os voy a enseñar mi truco. Yo me he ayudado con ese pasapatatas, pasapuré. Y lo he apretado así. Y ahora ya tengo más o menos esta consistencia. Parece mermelada bien espesa. Eso es lo que necesitamos conseguir. Así que ahora me lo voy a reservar. Y otra cosa que nos podemos adelantar mientras la masa se está enfriando es prepararnos un molde. El mío es de 26 centímetros y le voy a poner mantequilla. Le voy a untar todo bien. Y aquí tenemos nuestra masa enfriada, así que nos la apartamos, nos preparamos una superficie plana donde nos ponemos un poquito de harina. Y ponemos la masa. Y ahora yo voy a separar de esta masa un cuarto, que vamos a dejar para hacer la parte de arriba. Y el resto nos servirá de base. Este resto lo voy a aplanar un poquito con ayuda primero de la mano. Y ahora pongo un poquito de harina. Y también me voy a ayudar con papel de cocina. Y con un palo voy a aplanar esta masa poquito a poco. Hasta lograr un grosor de 3 milímetros. Una vez hemos logrado el grosor deseado, con ayuda del rodillo que nos lo vamos a poner abajo, nos ponemos el molde. Ponemos la masa y ahora la vamos a apretar un poquito para ponerla bien en el molde. Y ahora con el mismo rodillo voy a ir pasando por los bordes y así cortando la masa. La masa sobrante nos la reservamos para preparar la decoración de arriba. La juntamos con la masa que hemos reservado. Y ahora es el momento de poner el membrillo. Así que me voy a ayudar con una lengüeta y lo vamos a echar todo arriba. El mío está todavía un poquito caliente para que se pueda manejar mejor. Y ahora con ayuda de una cuchara lo vamos a
repartir por toda la superficie. Una vez así lo apartamos y prepararemos lo que son las tiras de arriba. Para las tiras de arriba me vuelvo a enharinar la superficie, pongo la masa restante que tengo y la voy a aplanar otra vez con ayuda del rodillo y el papel para que vaya más fácil. Y ahora vamos a ir cortando las tiras. El grosor es a vuestro gusto. Y ahora que tengamos las tiritas hechas, vamos a ir poniéndolo encima de nuestra tarta. Apretando ligeramente aquí en los bordes para hacer como una unión. Muy bien, y una vez la tengamos preparada, nos ponemos el horno a 180 grados y la vamos a hornear durante 40 minutos, dependiendo, por supuesto, de vuestro horno. Muy bien, amigos, y este es el resultado de la receta de hoy, la pasta frola recién horneada. Es una tarta crujiente con este dulce de membrillo de relleno, pero el relleno también se puede hacer con dulce de batata, que también es bastante típico en Argentina. Espero que esta receta os ha gustado. Me gustaría que me pongáis en los comentarios qué tal os ha parecido y si la habéis probado alguna vez. Y para los que os gustan las recetas internacionales y no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis para que no se os escape ninguna receta internacional. Bueno, nos veremos como siempre en el próximo video. Muchas gracias. Chao.